Esta noche, no necesitas más pensamientos, no necesitas resolverlo todo, entenderlo todo, arreglarlo todo. Lo único que necesitas es recordar lo que los sabios antiguos sabían, que la mente puede convertirse en tu peor tormenta o en tu lugar más seguro. Mientras el mundo duerme, tú estás aquí, buscando paz, y no llegaste por casualidad. Has llegado porque tu alma está cansada de pensar de más, cansada de pelear con lo que no puede controlar, cansada de cargar batallas que no le pertenecen. Los estoicos, los profetas, los filósofos, todos coincidían en algo. La paz no llega cuando se resuelve la vida, sino cuando aprendes a soltar lo que te lastima y a descansar en lo que sí puedes controlar. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, tu mente va a aprender a dejar de atacarte y empezar a acompañarte. Vas a dormir con serenidad y despertar con propósito. Porque hoy no vienes a huir de tus pensamientos, vienes a reprogramarlos, a entrenar tu calma, a recordar lo que los grandes sabios sabían, que la tranquilidad no es un regalo, es una práctica. Respira, cierra los ojos. Esta noche tú no piensas tanto, tú descansas y mañana despiertas en paz, con una mente clara y un espíritu fuerte. Bienvenido. Comienza la transformación. El dominio emocional es la llave que abre todas las demás fortalezas. Los antiguos sabios conocían un enemigo más peligroso que cualquier ejército, más destructivo que cualquier crisis externa y más difícil de derrotar que cualquier adversario humano: la propia emoción descontrolada. Para ellos, no había batalla más importante que la que se libra dentro del corazón. Porque sabían que un hombre que domina sus emociones puede enfrentar cualquier tormenta, pero un hombre que es esclavo de ellas se derrumba incluso en los días tranquilos. Marco Aurelio, en medio de guerras, política, traiciones y responsabilidades imposibles, escribió una frase que podría sostener por sí sola toda esta lección: tu mente tomará la forma de aquello que permitas que la afecte. Él sabía que la emoción no es el problema. El problema es cuando permites que la emoción se convierta en tu dueño. Salomón, con toda la sabiduría que le fue atribuida, lo expresó de forma aún más clara. El hombre que no domina su espíritu es como una ciudad sin muros, sin protección, sin estructura, sin defensa ante cualquier ataque. Es decir, una persona que pierde el control de su interior queda vulnerable ante cualquier provocación, cualquier palabra, cualquier decepción, cualquier miedo. Los sabios judíos llamaban a esta lucha interior Yetzer, la batalla entre la tendencia impulsiva y la tendencia sabia. Decían que el verdadero héroe no era quien vencía en el campo de batalla, sino quien conquistaba su reacción interna antes de que ésta lo arrastrara a la destrucción. Para ellos, el autocontrol no era una virtud menor, sino la base de toda espiritualidad auténtica. La emoción descontrolada nubla la mente, te hace pensar en exceso cuando deberías actuar, y te hace actuar impulsivamente cuando deberías pensar. Te hace hablar cuando deberías callar, y te hace callar cuando deberías poner límites. Los sabios sabían que las emociones no se destruyen, se dirigen. No pedían frialdad, pedían claridad. No exigían represión, exigían propósito. Porque la emoción en manos de un sabio se convierte en fuerza, pero en manos de un impulsivo se convierte en ruina. Los maestros del desierto enseñaban que la emoción es como el fuego. Si la dejas suelta, consume tu casa. Si la colocas en un hogar, ilumina y calienta tu vida. El dominio emocional no significa que nunca sentirás miedo, tristeza, decepción o enojo. Significa que esos sentimientos no decidirán por ti. El sabio puede llorar sin destruirse, puede enojarse sin herir, puede tener miedo sin paralizarse, puede sentirse perdido sin perder la dirección. El autocontrol emocional se practica en los detalles pequeños. Cuando eliges escuchar antes de responder, cuando decides no entrar en discusiones inútiles, cuando reconoces tu enojo, pero no lo conviertes en violencia, cuando admites tus heridas sin permitir que ellas te definan, cuando tu reacción no está dictada por impulsos, sino por valores. La mente inquebrantable no es la que no siente,
Es la que sabe qué hacer con lo que siente. Marco Aurelio enfrentó muerte, epidemias y traiciones sin perder su centro. Salomón enfrentó decisiones imposibles y se mantuvo en equilibrio. Los sabios judíos enfrentaron siglos de adversidad y preservaron su identidad, su fe y su fortaleza interior. Todos tenían algo en común. No permitían que las emociones gobernaran su destino. Las escuchaban, las entendían, pero no se inclinaban ante ellas. Esta es la esencia de la lección. Una vida fuerte no es una vida sin emociones. Es una vida donde tus emociones sirven a tu sabiduría y no a tus impulsos. Cuando dominas tu mundo interior, las críticas ya no te rompen, los fracasos ya no te definen, las pérdidas ya no te destruyen y los miedos ya no te detienen. Porque el verdadero poder, el que Salomón, Marco Aurelio y los sabios judíos compartieron, no está en controlar el mundo, sino en controlar la forma en que tú caminas dentro de él. El dominio interior supera a cualquier dominio exterior. Los grandes imperios fueron construidos con ejércitos, pero solo han perdurado gracias a una fuerza más silenciosa, la del dominio interior. Esta fue una verdad que Salomón, Marco Aurelio y los sabios judíos repitieron generación tras generación, porque sabían que ningún ser humano puede gobernar el mundo, si no puede gobernarse a sí mismo. Marco Aurelio, con todo el peso del imperio romano sobre sus hombros, escribió una línea tan simple como devastadora. El alma se fortalece cuando se vuelve imperturbable. Él entendía que las tormentas externas siempre existirán. Guerras, injusticias, rumores, críticas, traiciones, tiempos difíciles. Pero la verdadera batalla no se ganaba en el Senado ni en el campo de combate. Se ganaba dentro de su pecho. En ese lugar invisible donde se decide si cedes al miedo o mantienes el control. Salomón, por su parte, uno de los gobernantes más ricos e influyentes de la historia, lo expresó de una forma que pocos han logrado superar. Quien domina su espíritu vale más que quien conquista una ciudad. Ese versículo no era poesía, era experiencia. Salomón había visto reyes perderlo todo, no por enemigos, sino por sus impulsos. Había visto hombres brillantes destruir su vida con una sola decisión emocional. Y había visto cómo la falta de control interno podía convertir a un sabio en necio en cuestión de segundos. Los sabios judíos también enseñaban que la fuerza espiritual de una persona no se medía por su estatus, sino por su capacidad para mantenerse íntegro ante la presión. Decían, el fuerte no es el que vence al enemigo, sino el que vence su inclinación. Una idea que atraviesa siglos porque revela la raíz de todos los errores humanos. No caemos porque el mundo nos empuja. Caemos porque no sabemos sostenernos por dentro. Esta lección es el puente más sólido entre las tres filosofías. Para los sabios judíos, la batalla interna es la única que realmente importa. Si dominas tu carácter, dominas tu destino. Para Marco Aurelio, la fortaleza se construye en la mente, no en el trono. Para Salomón, es más difícil conquistarte a ti mismo que conquistar naciones enteras. La pregunta que estos sabios te harían hoy es muy directa. ¿Quién gobierna tu mundo interior? ¿Tus emociones? ¿Tus heridas? ¿Tu ego? ¿Tu miedo? ¿O tu sabiduría? Porque cuando permites que la ira decida, pierdes. Cuando el miedo dicta tus pasos, te detienes. Cuando el orgullo te guía, te cierras caminos. Cuando la impulsividad te domina, te destruyes. Pero cuando gobiernas tu espíritu, cuando eliges calma, claridad y dirección incluso en medio del caos, todo cambia. Las situaciones dejan de aplastarte, las personas dejan de controlarte, los problemas dejan de intimidarte, la vida deja de sentirse como una amenaza constante. Tu mundo exterior se ordena cuando tu mundo interior se fortalece. Y aquí está el corazón de la lección. No necesitas controlar a nadie. No necesitas controlar el futuro. No necesitas controlar el caos. Solo necesitas aprender a controlarte a ti mismo. Eso, solo eso, es lo que vuelve a una mente verdaderamente inquebrantable. La mente inquebrantable vive según principios, no según emociones.
Entre todas las enseñanzas que dejaron Salomón, Marco Aurelio y los sabios de Israel, esta era considerada la cúspide del dominio interior. El ser humano solo se vuelve verdaderamente fuerte cuando su vida está guiada por principios y no por emociones pasajeras. Salomón lo repetía una y otra vez en sus proverbios: el hombre sin control propio es como una ciudad derribada y sin muros. Una ciudad sin muros es vulnerable a cualquier ataque, cualquier viento, cualquier enemigo. Así es la persona que vive gobernada por emociones. Cualquier crítica la hiere, cualquier problema la quiebra, cualquier impulso la controla. Los sabios judíos enseñaban que la emoción es un fuego útil, pero un fuego que, si no se contiene con límites, puede consumirlo todo. Ellos hablaban del yetzer, la tendencia interna que puede elevarte o destruirte dependiendo de tu disciplina. Según ellos, el sabio auténtico no apaga sus emociones, pero tampoco permite que decidan por él. Las reconoce, las honra, pero no les entrega el timón. Marco Aurelio, en medio del caos del imperio, escribió en sus meditaciones algo que resume el corazón de esta lección. La mente gobernada por principios permanece serena incluso cuando el mundo se derrumba. Para él, los principios eran como columnas invisibles que sostenían el alma. La justicia, la templanza, la responsabilidad, la gratitud, la integridad, el deber. Él sabía que las emociones cambian de un minuto a otro, pero los principios permanecen. Los sabios del desierto también enseñaban una versión sorprendente de esta idea. Las emociones son como nubes, pero el principio es el cielo. Ellos sabían que quien vive en función del clima emocional del día nunca encuentra estabilidad, pero quien vive en función de principios se vuelve tan firme como una roca en medio de la tormenta. Y aquí está la parte más profunda. Cuando tus principios son sólidos, tus decisiones se vuelven simples, no fáciles, pero claras. Porque ya no decides según cómo te sientes, sino según quién eres. Imagina dos caminos: uno gobernado por emociones, confusión, impulsividad, miedo, ira, y otro gobernado por principios, claridad, propósito, fortaleza, calma interior. Los sabios sabían cuál construía imperios y cuál destruía vidas. Las emociones dicen: hazlo ahora, reacciona, grita, responde, toma venganza, corre, escapa. Los principios dicen: piensa, espera, respira, observa, elige con sabiduría. Las emociones te llevan a perder oportunidades. Los principios te llevan a crearlas. Las emociones te hacen decir palabras que lamentarás. Los principios te enseñan a hablar solo cuando tu corazón esté quieto. Las emociones te empujan hacia personas que no son para ti. Los principios te alinean con quienes fortalecen tu espíritu. Los sabios coincidían en algo esencial para tu camino hacia una mente inquebrantable. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino hacer lo que es correcto, incluso cuando no quieres. Cuando vives así, tu autoestima crece, tu carácter se fortalece, tus relaciones se sanan, tus decisiones se vuelven más certeras. Tu vida adquiere una dirección firme e inamovible, porque las emociones son pasajeras. Pero los principios son eternos, y cuando eliges vivir anclado a lo eterno, la vida deja de empujarte como una hoja en el viento y comienzas a avanzar como un árbol con raíces profundas. Una mente guiada por emociones es frágil. Una mente guiada por principios es inquebrantable. La humildad como fuerza, el camino del sabio que no necesita demostrar nada. Si hay un punto en el que Salomón, Marco Aurelio y los sabios judíos estuvieron completamente de acuerdo, es este: el ego es la causa silenciosa de la mayoría de los sufrimientos humanos. Y por eso la humildad, que muchos confunden con debilidad, era para ellos una de las armas más poderosas del espíritu. No una humildad de sumisión, sino una humildad consciente, firme, lúcida. La clase de humildad que nace del autoconocimiento, de la claridad interna y del control de uno mismo. Salomón escribió: antes del derrumbe el corazón del hombre se enaltece. La humildad precede al honor. Lo que intentaba decir es que el orgullo ciega, endurece, encierra,
mientras que la humildad abre puertas, abre caminos y abre el corazón. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, se recordaba a sí mismo cada mañana: no eres un dios, no eres perfecto, eres humano y puedes equivocarte. No lo hacía para disminuirse, sino para mantenerse libre del ego que destruye reinos, relaciones y decisiones. Los sabios judíos enseñaban algo semejante: el que se engrandece a sí mismo se empequeñece, el que se hace pequeño crece, porque entendían que la verdadera grandeza no nace de sentirte superior a los demás, sino de ser superior a tu antigua versión. La humildad es una fuerza silenciosa. No necesita gritar, no necesita imponerse, no necesita demostrar nada. Y por eso es peligrosamente poderosa. Quien es humilde escucha más, aprende más, cae menos, se recupera más rápido, avanza con más claridad. Quien está lleno de ego no escucha, no aprende, no ve sus errores, no corrige su rumbo. El ego es un ruido permanente. La humildad es silencio interior. Los sabios sabían que el ego nos empuja a competir con todos, pero la humildad nos invita a competir con uno mismo. Y esa es la única competencia que realmente transforma. La humildad también es protección. Protección contra la impulsividad, contra la prepotencia, contra decisiones que nacen desde la emoción. Protección contra la necesidad de validación, contra el deseo de reconocimiento, contra la ilusión de que tu valor está en lo que otros piensan. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones: no te engañes, los aplausos no te hacen mejor, las críticas no te hacen peor. Salomón, observador profundo de la naturaleza humana, decía que el sabio oye consejo, pero el necio confía en su propio corazón. Porque el sabio no teme cambiar de opinión, no teme aprender de otro, no teme reconocer su error. Eso es humildad y eso es fortaleza. La humildad también es una forma de paz. Cuando no necesitas tener siempre la razón, discutes menos. Cuando no necesitas impresionar, gastas menos energía. Cuando no necesitas ser el centro, encuentras más claridad. Cuando no necesitas mostrar tu valor, comienzas a vivir desde tu verdadero valor. Los sabios judíos enseñaban una parábola hermosa. El árbol cargado de fruto inclina sus ramas. Cuanto más crece una persona, más humilde se vuelve. No porque se sienta menos, sino porque comprende más. La humildad es también disciplina. Es la disciplina de no reaccionar desde el orgullo. La disciplina de no tomarlo personal. La disciplina de aceptar corrección, consejo, guía. La disciplina de reconocer que siempre queda algo por aprender. Y aquí está la parte más profunda de esta lección. La humildad libera del ego, libera de la necesidad de defenderte, libera del miedo a equivocarte, libera del peso de tener que ser perfecto, libera de la esclavitud de la imagen. La humildad te permite avanzar sin cargas innecesarias. Y ese es uno de los secretos mejor guardados de los sabios. No avanzaban porque eran más fuertes, sino porque eran más ligeros. Por eso los tres, Salomón, Marco Aurelio y los sabios de Israel, enseñaron lo mismo. La humildad no es un adorno, es un cimiento. La humildad no te hace pequeño, te hace indestructible. La humildad no te resta, te prepara para recibir más. Quien camina con humildad no tropieza con su propio ego. Y quien no tropieza, avanza más lejos que todos. Las emociones no gobiernan al sabio, solo lo visitan. Si hay un punto donde Salomón, Marco Aurelio y los sabios judíos coincidieron plenamente, es este. Las emociones no deben ser dueñas de tu vida, solo huéspedes temporales. El ser humano moderno cree que sentir algo es lo mismo que obedecerlo, pero los antiguos sabían que sentir no es un mandato. Es información. Marco Aurelio, escribiendo en la soledad de su tienda de campaña en medio de guerras interminables, anotó una frase que resume esta lección. No digas, he sido lastimado, di mejor, me dejé afectar. No lo escribía para negar el dolor, sino para recordarse a sí mismo que la interpretación crea la herida más profunda. Los sabios judíos, siglos antes, enseñaban en el Talmud que el fuerte no es quien vence al enemigo, sino quien vence su impulso. Porque entendían que la emoción violenta, ira, miedo, envidia,
Impulsividad es como un viento, fuerte que intenta empujar al viajero lejos de su camino. Pero si el viajero conoce su destino, no se desvía. Salomón, con su capacidad única para observar el corazón humano, escribió que el espíritu calmado es vida para el cuerpo, pero el ánimo roto seca los huesos. Para él, la inestabilidad emocional no era un problema psicológico, era un problema espiritual. Era perder el centro, perder la dirección, permitir que el ruido interno dictara decisiones que luego cuestan años reparar. Los maestros del desierto añadieron algo aún más profundo. La emoción es un visitante. Si la conviertes en dueño, pierdes tu casa interior. Ellos pasaban días enteros observando su mente en silencio. No para eliminar emociones, eso es imposible, sino para entenderlas, para ponerlas en su lugar, para no confundir una tormenta pasajera con una verdad eterna, porque eso es lo que hace el sabio. Siente la emoción, pero no se convierte en ella. La mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo interminable. Sienten, reaccionan, se arrepienten. Los sabios invirtieron el orden. Sienten, observan, responden. Cuando alguien los insultaba, no pensaban en vengarse. Pensaban, ¿qué me enseña esto sobre mi ego? Cuando sentían miedo no huían. Reflexionaban, ¿qué me está mostrando esto sobre mi confianza interior? Cuando aparecía la ira, no estallaban. Se preguntaban, ¿a qué expectativa mía se está oponiendo la realidad? Ese es el nivel de autogobierno que construye una mente inquebrantable. Marco Aurelio luchó contra traiciones internas, pestes, guerras, pobreza en el imperio. Y aún así escribía, la mente se colorea con los pensamientos que elige. Es decir, no puedes elegir lo que sientes, pero sí puedes elegir qué haces con eso que sientes. Salomón, por su parte, dejó para la historia una advertencia que debería enseñarse en todas las escuelas del mundo. Quien no controla su espíritu es como una ciudad sin muros. En aquella época, una ciudad sin muros no duraba nada. Era saqueada, quemada, destruida por cualquier invasor. Asimismo, es una persona que no controla sus emociones. Es vulnerable a cualquier provocación, a cualquier manipulación, a cualquier impulso que venga disfrazado de necesidad urgente. Los sabios judíos entrenaban a sus discípulos en un principio muy simple. La emoción viene de afuera, la decisión viene de adentro. No puedes evitar que te llegue una emoción, pero puedes evitar que decida por ti. Esta lección no es para negarte como ser humano, es para recordarte que puedes ser un ser humano libre, no prisionero de tus estados internos. Puedes sentir tristeza sin naufragar en ella. Puedes sentir enojo sin destruir puentes. Puedes sentir miedo sin paralizarte. Puedes sentir deseo sin perderte. Porque la mente inquebrantable no es la que no siente, es la que siente con profundidad, pero decide con sabiduría. Y cuando llegas a ese punto, cuando tus emociones ya no te arrastran, y cuando puedes observarlas sin obedecerlas, cuando puedes responder sin perderte, entonces has alcanzado uno de los niveles más altos del dominio interior. El sabio no es un ser frío, es un ser presente, consciente y dueño de sí mismo. Un ser que entiende que las emociones vienen a visitarte, pero la casa es tuya. El orden interior es tuyo. La decisión final es tuya. Y eso, esa libertad profunda, es lo que hace que la mente del sabio sea verdaderamente inquebrantable. La verdadera libertad comienza cuando distingues entre lo que controlas y lo que no. Los antiguos sabios coincidieron en una verdad que es tan simple como transformadora. La vida se divide en dos territorios, lo que puedes gobernar y lo que jamás podrás controlar. Marco Aurelio lo repetía como un mantra para mantenerse en pie en medio de guerras, traiciones y crisis. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. Epicteto, antes que él, lo había dejado aún más directo. El origen de la libertad es el entendimiento de lo que depende de ti. Y siglos antes, los sabios judíos enseñaban una idea casi idéntica. El hombre sabio acepta aquello que no puede cambiar y actúa con diligencia sobre aquello que sí.
le pertenece. La coincidencia entre estas tradiciones no es casualidad. Todos comprendieron que el sufrimiento humano no proviene del mundo, sino de la ilusión de que podemos controlarlo. Intentamos controlar personas, su opinión, sus reacciones. Intentamos controlar el clima, el destino, la suerte, las decisiones ajenas. Intentamos incluso controlar lo que ya pasó, como si la culpa o la resistencia pudieran reescribir la historia. Pero nada de eso depende de nosotros. Salomón lo describió con una frase tan poética como implacable: perseguir el viento. Esos son la mayoría de las batallas que peleamos sin darnos cuenta. Batallas contra el viento, contra lo inevitable, contra lo que nunca estuvo en nuestras manos. Y cada una de esas luchas internas te roba energía, enfoque y paz. Los sabios enseñaban que la mente se rompe no por lo difícil, sino por la fricción constante entre lo que es y lo que desearías que fuera. Ese choque es la raíz del agotamiento emocional. Pero hay una salida, una que solo los grandes maestros lograron practicar con perfección: distinguir, separar, discernir, preguntarte ante cada situación: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúa con fuerza, claridad y disciplina. Si la respuesta es no, suelta, acepta y sigue caminando. Parece sencillo, pero cambia vidas. Porque cuando te concentras solo en lo que sí depende de ti, tu carácter, tu respuesta, tu actitud, tu esfuerzo, tu visión, creas un territorio de poder interno donde nadie más tiene acceso. Y cuando sueltas lo que no puedes controlar, la opinión ajena, el clima, la economía, el pasado, las decisiones de otros, recuperas tu energía, tu tiempo y tu espíritu. Los sabios judíos lo explicaban así: el que intenta controlar el mundo pierde su paz. El que se controla a sí mismo gobierna su existencia. La libertad comienza ahí, no cuando todo te sale bien, ni cuando la vida se acomoda a tus deseos, sino cuando aprendes a enfocarte solo en aquello que realmente te pertenece. La libertad nace cuando entiendes esto. No siempre puedes elegir lo que ocurre, pero siempre puedes elegir qué significará para ti. Ordena tu mente antes de ordenar tu día. Los sabios antiguos sabían que la primera batalla del día no se libra afuera, sino adentro, y entendieron algo que todavía hoy muchas personas no comprenden. Si tu mente amanece en desorden, todo lo demás se desordena con ella. Marco Aurelio dedicaba los primeros minutos del día a poner sus pensamientos en su sitio. No empezaba atendiendo problemas, ni obligaciones, ni discusiones, ni preocupaciones. Primero, ordenaba su interior. Los sabios judíos lo enseñaban de otra manera. Antes de mover tus pies, ordena tu corazón, porque sabían que un corazón disperso crea un día disperso, y una mente confusa crea decisiones confusas. El orden interno no tiene que ver con tener todas las respuestas. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Elegir qué pensamientos merecen vivir en tu mente al comenzar el día, y cuáles deben quedarse atrás. Puedes imaginar tu mente como una mesa al amanecer. Sobre esa mesa hay de todo: preocupaciones que no te pertenecen, recuerdos que ya no importan, miedos que heredaste, ansiedades que exagera tu imaginación y pensamientos que no ayudan ni suman. Los sabios sabían que si no limpias esa mesa mental, vivirás cargando cosas que no necesitas. Una mente sucia ve todo más difícil. Una mente ordenada ve caminos donde antes solo había caos. Ordenar tu mente al despertar significa preguntarte: ¿y qué pensamientos merecen acompañarme hoy? ¿Qué cargas puedo dejar aquí mismo antes de levantarme? ¿Qué idea quiero que guíe mis decisiones durante el día? No es un ritual complicado. Es simplemente poner en el centro lo que importa, al borde lo que es opcional y fuera lo que te lastima. Los maestros del desierto lo llamaban alinear el alma con el día. Porque si empiezas alineado, las distracciones pierden fuerza, los problemas parecen más manejables y cualquier desafío se vuelve más pequeño que tu claridad interior. Ordenar tu mente también significa perdonarte por lo de ayer. Entender que hoy eres una página nueva, que no necesitas cargar errores viejos en un amanecer nuevo, que tu identidad no depende de tu pasado, sino de lo que eliges pensar ahora mismo. Recuerda esto:
Todo lo que hagas hoy dependerá del estado de tu mente. Si está en caos, vivirás en caos. Si está en claridad, actuarás con claridad. Por eso los grandes sabios no empezaban el día corriendo. Empezaban el día centrándose. Antes de hablar pensaban. Antes de actuar, ordenaban. Antes de decidir, respiraban claridad. Porque entendieron el secreto que transforma mañanas y transforma vidas. Si ordenas tu mente, ordenas tu día. Y si ordenas tu día, ordenas tu destino. La grandeza comienza con un solo paso bien dado. Los sabios antiguos jamás esperaban a que el camino fuera perfecto para comenzar. Sabían que la claridad aparece mientras caminas, no mientras te quedas quieto esperando una señal celestial. Marco Aurelio despertaba cada mañana repitiéndose: «Hoy actuaré con virtud, cueste lo que cueste». No decía cuando me sienta listo, ni cuando todo esté a mi favor, ni cuando el mundo deje de ser difícil. Actuaba porque entendía que el primer paso es más poderoso que la inspiración. Los maestros judíos enseñaban un principio profundo. No estás obligado a completar la obra, pero tampoco estás libre de desistir de ella. Con esto querían decir que la grandeza no surge de hacerlo todo, sino de empezar con lo que tienes, donde estás, con lo mejor de ti. Los sabios del desierto afirmaban que incluso el más largo de los caminos se hace ligero cuando das el primer paso desde la intención correcta, no desde la presión, no desde el miedo, no desde la comparación, sino desde una decisión silenciosa de avanzar un poco más que ayer. La mente moderna vive atrapada en la ilusión de que necesita motivación, un plan perfecto o una garantía de éxito para comenzar. Pero la vida no funciona así. La vida recompensa el movimiento, no la espera eterna. La mayoría se paraliza porque mira demasiado lejos. Observa el final, el esfuerzo total, las dudas, los obstáculos. Pero los sabios veían el camino de otro modo. Solo existe el siguiente paso. No el paso 10, no la meta final, solo la acción inmediata que está frente a ti. Cuando intentas cambiar tu vida completa de golpe, fallas. Pero cuando cambias un hábito hoy, una decisión mañana, una reacción la próxima semana, tu destino entero comienza a transformarse sin que te des cuenta. La grandeza no es un salto, es una serie de pasos pequeños, disciplinados, humildes y constantes que parecen insignificantes. Hasta que un día miras atrás y comprendes que construyeron una montaña. Dar un solo paso consciente tiene un efecto invisible. Ordena tu mente, fortalece tu espíritu y abre caminos que antes no podías ver. Ese paso, aunque pequeño, le envía un mensaje poderoso a tu alma. Sigo avanzando. Y la vida tiende a abrirse para quienes avanzan, así como se cierra para quienes esperan eternamente el momento perfecto. Por eso esta meditación es simple pero transformadora. No pienses en todo lo que falta. No pienses en todas las veces que fallaste. No pienses en lo lejos que está la meta. Piensa en esto únicamente. ¿Cuál es el siguiente paso que puedo dar hoy? Ese paso, solo ese, puede cambiar el rumbo entero de tu historia. Porque la grandeza, como sabían los antiguos, nunca ocurre de repente. Comienza con un solo paso bien dado y dado hoy. Haz una cosa a la vez y hazla con el alma. Los sabios antiguos conocían un enemigo silencioso que destruye más vidas que la pobreza y la enfermedad. La dispersión. La mente que quiere estar en todas partes termina sin estar en ninguna. La persona que intenta sostener 10 caminos a la vez no avanza ni un paso. Por eso, desde el amanecer, cultivaban una práctica sencilla pero extraordinaria: resolver cada acción como si fuera la única que existe. Marco Aurelio comenzaba el día recordándose: haz lo que tienes delante de ti con exactitud, con calma y con dignidad. No hablaba de productividad, sino de presencia, de entrar completamente en lo que haces, sin dividir el alma en fragmentos. Los sabios judíos añadían algo más precioso: el que persigue demasiadas cosas pierde aquello que importa, porque entendían que la atención es vida y que cada vez que la dispersas te fragmentas un poco más. Los maestros del desierto enseñaban esta misma verdad, pero en forma de metáfora.
Un río que se divide en 1000 pequeñas corrientes pierde su fuerza. El ser humano es igual. Cuando su energía se derrama en preocupaciones, en distracciones, en comparaciones, en prisas, pierde la fuerza para crear, para resolver, para crecer. Esta meditación existe para recordarte que la concentración es un acto espiritual. No es solo enfocarte, es entrar en armonía con el momento presente, es respetar tu propia vida, es darle dignidad a cada acción. Haz solo una cosa, pero hazla bien, hazla con intención. Hazla con tu espíritu ahí, entero, porque cuando eliges una sola dirección y le entregas tu atención completa, algo poderoso sucede. La mente se aclara, el corazón se calma y la acción se vuelve más ligera. Tu creatividad aumenta, tu ansiedad disminuye, tu propósito reaparece. No necesitas dominar al mundo cada mañana, solo necesitas dominar este instante. Una acción verdadera vale más que 100 imaginadas. Un paso firme vale más que 1000 pasos sin rumbo. Hoy, en esta mañana, repítete a ti mismo: haré una cosa a la vez y la haré con el alma. Y verás cómo el día entero empieza a obedecer esa decisión. Haz primero lo que más fortalece tu espíritu. Los sabios antiguos sabían que el primer acto del día determinaba el curso de todo lo que venía después. No comenzaban la mañana apresurados, ni dejando que el mundo dictara su ritmo. Ellos elegían conscientemente qué acción inicial fortalecería su mente, su carácter y su propósito. Marco Aurelio comenzaba recordándose a sí mismo que cada amanecer era un regalo y un deber, un llamado a actuar con virtud, incluso si no tenía ganas. Para él, el primer pensamiento del día no debía ser comodidad, sino claridad. Hoy me levantaré para hacer lo que corresponde. Sabía que el cuerpo puede resistirse, pero el espíritu debe liderar. Los sabios judíos comenzaban el día con un principio fundamental. Lo primero que haces al despertar es una declaración de quién eres. Por eso agradecían antes de pedir, observaban antes de hablar y ordenaban su mente antes de enfrentar cualquier desafío. Ellos entendían que si empiezas fortalecido por dentro, el mundo no puede quebrarte por fuera. Los maestros orientales enseñaban algo similar. La primera acción del día es la semilla. El resto del día es el fruto. Si siembras prisa, cosechas caos. Si siembras queja, cosechas irritación. Si siembras propósito, cosechas dirección. Por eso, la pregunta más poderosa de la mañana no es ¿qué tengo que hacer hoy?, sino ¿qué puedo hacer ahora mismo para fortalecer mi espíritu antes de enfrentar al mundo? Y no tiene que ser algo complicado. A veces se trata de un pensamiento alineado, una decisión consciente, un pequeño acto de disciplina, una afirmación interna. Una elección que te recuerde quién eres y hacia dónde vas. Puede ser ordenar tu espacio para ordenar tu mente. Puede ser escribir una sola frase que defina tu intención del día. Puede ser elegir silencio antes que ruido. Puede ser recordar que nada externo, absolutamente nada, decide por ti cómo vivirás tu día. Lo importante es esto: que tu primer acto del día sea tuyo, no del mundo. Porque cuando comienzas fortaleciéndote a ti mismo, no empiezas reaccionando, empiezas liderando. Y un día liderado se convierte en una vida dirigida, estable, consciente. Los sabios lo repetían constantemente: haz primero aquello que sostiene tu alma, y tu día entero tendrá cimientos de roca. No dejes que las urgencias decidan tu vida. Elige tú, construye tú, marca tú el tono de tu mañana. Porque cuando fortaleces tu espíritu al despertar, nada de lo que ocurra después puede quitarte la paz. Orienta tu mente antes de que el mundo la oriente por ti. Los sabios antiguos comprendían un principio que hoy se nos escapa entre el ruido, las prisas y las pantallas. Si no decides a qué dirección apuntará tu mente por la mañana, el mundo la arrastrará hacia donde quiera. Ellos sabían que la mente, apenas despierta, es como arcilla blanda, malleable, influenciable, vulnerable, pero también poderosa si se moldea con intención. Marco Aurelio comenzaba cada amanecer recordándose algo fundamental: tu mente tomará la forma de aquello a lo que le prestes atención. Ese pensamiento era su escudo. No empezaba el día reaccionando, lo empezaba eligiendo.
El rey Salomón también enseñaba: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En su lenguaje, el corazón significaba mente, enfoque, intención. El sabio sabía que los primeros pensamientos del día determinaban la calidad de todo lo que venía después. Los sabios judíos explicaban que el alma, al despertar, es como una lámpara recién encendida. Si la orientas hacia el propósito, iluminará tu camino. Si la orientas hacia la preocupación, encenderás sombras en cada rincón. Por eso, su primer acto nunca era correr hacia obligaciones o problemas. Primero orientaban su interior, primero alineaban su espíritu, primero elegían qué tipo de persona querían ser ese día. Ellos creían que la mente tiene una brújula, pero esa brújula no funciona sola. Necesita dirección, necesita una intención firme. Necesita una señal que la guíe antes de que las preocupaciones del mundo intenten apropiarse de sus pensamientos. Porque la vida moderna tiene una característica peligrosa. Si tú no eliges tu enfoque, alguien más lo elegirá por ti. Las noticias lo harán, los mensajes lo harán, la prisa lo hará, el estrés lo hará, la opinión de otros lo hará. Y cuando eso ocurre, dejas de vivir tu vida y comienzas a vivir la vida que las circunstancias te imponen. Los antiguos sabios miraban al amanecer con un propósito claro: recordarse a sí mismos lo que verdaderamente importa, recordar su virtud, recordar su misión, recordar que el mundo exterior puede estar lleno de caos, pero el mundo interior puede estar lleno de orden si se cultiva cada mañana. Por eso, antes de hablar, antes de moverse, antes de reaccionar, se detenían y dirigían su mente hacia la calma, la claridad y la responsabilidad espiritual. Sabían que la vida entera cambia cuando los primeros pensamientos del día son pensamientos que elevan, no que destruyen. Esta meditación te invita a hacer lo mismo. No permitas que el mundo decida tu estado interior. No dejes que el primer ruido del día se convierta en tu piloto automático. Al despertar, recuerda que tu mente es soberana, que tú eliges la dirección, que tú eliges el enfoque, que tú eliges si el día comienza en caos o en claridad. Orienta tu mente, alinea tu espíritu, decide quién vas a ser hoy, antes de que el mundo decida por ti. Ordena tus prioridades antes de que el día lo haga por ti. Los sabios antiguos comprendían algo que la mayoría de nosotros aprende demasiado tarde. Si tú no diriges tu día te dirige a ti. Marco Aurelio comenzaba cada mañana recordándose lo esencial. Sabía que el caos, las demandas externas y los imprevistos podían llegar en cualquier momento, pero también sabía que solo tendría poder sobre aquello que ya había ordenado dentro de sí. Los sabios judíos hablaban de Reshit Chochmah, el principio de la sabiduría, que consistía en poner primero lo que realmente importa. Para ellos, la prioridad no era aquello que grita fuerte, sino aquello que sostiene tu alma a largo plazo. Ellos enseñaban que una vida sin prioridades claras es como un barco sin capitán. Se mueve, sí, pero no llega a ningún destino. Va donde lo empuja el viento, la corriente, las voces ajenas, la prisa del mundo. Y así también le sucede a la mente sin orden. Reacciona a lo urgente, pero olvida lo importante. La mañana era el terreno sagrado donde los antiguos definían su rumbo. Ahí, antes de que el ruido despertara, determinaban tres cosas. 1. ¿Quién quiero ser hoy? No qué quiero lograr, sino quién quiero convertirme mientras lo hago. Porque la vida no te mide solo por resultados, sino por el carácter con el que los alcanzas. 2. ¿Qué merece mi energía? No todo lo que aparece en tu camino debe ocupar espacio en tu mente. Los sabios sabían filtrar. Esto me acerca a mi propósito o me aleja de él. 3. ¿Qué debo dejar para preservar mi paz? A veces priorizar no es añadir, sino permitirte soltar, renunciar, simplificar. Los maestros del desierto decían una frase poderosa: la confusión es el precio de vivir sin prioridades. Y tenían razón. Cuando no decides tu enfoque, cualquier distracción te roba fuerza. Cuando no eliges tu propósito, cualquier problema te desvía. Cuando no organizas tu espíritu, cualquier emoción te arrastra. Pero cuando comienzas la mañana ordenando tu interior, algo extraordinario sucede.
El día deja de sentirse como un enemigo y comienza a sentirse como un campo que tú decides cultivar. Los sabios enseñaban que la claridad no es un lujo, es una responsabilidad espiritual, y que empezar el día con prioridades es una forma de honrar tu tiempo, tu mente y tu destino. Así que esta mañana y cada mañana que siga, pregúntate, ¿qué es lo verdaderamente importante para mi alma hoy? Y ponlo en primer lugar, porque cuando tú ordenas tu interior, el mundo exterior deja de tener poder sobre ti. La mañana es un templo. Entra en ella con conciencia. Los sabios antiguos no despertaban como la mayoría despierta hoy, con ruido, con prisa, con pensamientos corriendo antes que la respiración. Para ellos, la mañana era sagrada, un puente entre lo que fuiste ayer y lo que puedes llegar a ser hoy. Marco Aurelio escribía cada amanecer antes de enfrentarse al imperio. Cuando abras los ojos, recuerda, tienes un propósito que cumplir. No lo decía para motivarse, lo decía para anclarse, para recordar quién era, antes de que el día intentara distraerlo. Con miles de demandas, los sabios judíos enseñaban que la primera hora del día es la hora del alma, el momento en que el espíritu está más receptivo a la claridad y más dispuesto a la paz. Decían que quien controla su mañana, controla su carácter, y quien controla su carácter, controla su destino. Salomón, en su sabiduría, insistía en que los pensamientos que abrazas al despertar moldean tu temperamento, tus decisiones y tu fortaleza mental. Por eso decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En lenguaje moderno, esto significaría, cuida lo primero que entra en tu mente. Los maestros orientales lo expresaban de forma poética. La mañana es un templo. Entra en silencio para no quebrar su magia. Para ellos, despertar era un ritual en el que el alma volvía a su centro después de la noche, renovando su energía para enfrentar lo que el día traía. La primera meditación del día, entonces, no es hacer, es ser. Ser consciente de que estás vivo. Ser consciente de que este día no existía hasta este momento. Ser consciente de que tienes la oportunidad de dirigir tu mente antes de que el mundo intente dirigirla por ti. Los sabios enseñaban que el caos matutino no viene del exterior, viene de una mente que despierta sin guía. Por eso, la primera práctica era detenerse unos segundos y recordar una verdad simple pero poderosa. Tú decides cómo entra el día a ti. No es el ruido del mundo lo que trae confusión, es el desorden interno con el que recibes el amanecer. Cuando empiezas la mañana con conciencia, algo cambia profundamente. Tu mente se vuelve más clara, tu corazón se vuelve más liviano, tu espíritu se vuelve más firme. Cada amanecer trae una oportunidad silenciosa de renovación, una invitación a gobernar tu mundo interior, antes de que el mundo exterior te reclame. La mañana es un templo, los sabios lo sabían, hoy tú también puedes entrar en él. La gratitud al amanecer abre puertas que la fuerza no puede abrir. Los sabios antiguos tenían un ritual silencioso que repetían cada mañana, antes de hablar con cualquier persona, antes de pensar en los problemas del día, antes incluso de mirar al mundo exterior. Agradecían por despertar. Puede parecer un gesto pequeño, pero para ellos era un acto de poder espiritual. Salomón decía que el corazón agradecido tiene un festín continuo. Los sabios judíos enseñaban que quien empieza el día con gratitud cambia la calidad de cada decisión que toma después. Y Marco Aurelio, pese a cargar con el peso de un imperio, comenzaba sus escritos recordándose que vivir un día más ya era un privilegio. La gratitud, para los antiguos, no era una emoción suave o un pensamiento bonito. Era una disciplina interna, una práctica consciente, un lente espiritual para ver el mundo sin distorsiones. Porque el que no agradece, solo ve carencias. Pero quien agradece, ve abundancia incluso en lo simple. La gratitud transforma la mente porque reorganiza tus prioridades. Te recuerda que no todo está perdido, que aún tienes oportunidades, que aún tienes camino, que aún tienes fuerza. Te devuelve al presente y te rescata de la ansiedad del futuro y de los pesos del pasado. Los sabios decían que la gratitud tiene 3 efectos invisibles.
Uno, abre tu mente, porque al reconocer lo que ya tienes, dejas espacio para ver lo que realmente necesitas. Dos, abre tu corazón, porque te ayuda a soltar el resentimiento, la comparación y la sensación de insuficiencia. Tres, abre tu destino, porque las decisiones que tomas desde la gratitud son más sabias, más claras y más estables. La gratitud no niega tus problemas, pero te recuerda que no eres solo tus problemas. La gratitud no elimina tus desafíos, pero te muestra que aún tienes con qué enfrentarlos. La gratitud no cambia la vida de inmediato, pero sí cambia tu espíritu. Y cuando tu espíritu cambia, tu vida comienza a transformarse desde adentro. Por eso, cada mañana los sabios elegían agradecer por el aire, por la luz, por la mente, por las oportunidades, por las personas correctas, por las lecciones difíciles y hasta por los silencios que no entendían todavía, porque sabían que quien agradece al amanecer crea un día más fuerte que el destino que lo espera. La gratitud es un acto de poder, es un acto de despertar, es un recordatorio silencioso de que, aunque no controlas todo, controlas la forma en que empiezas tu día. Y un día que inicia con gratitud tiene más posibilidades de terminar con paz. Recuerda que cada amanecer es un nuevo destino que comienza. Los sabios antiguos nunca veían una mañana como un día más. Para ellos, cada amanecer era una creación nueva, un reinicio espiritual, una oportunidad que no existía ayer y que quizá no volvería mañana. Salomón enseñaba que la luz de la mañana es misericordia renovada. Y con eso quería decir algo que tu mente moderna olvida con facilidad. No estás condenado por tu pasado. Estás invitado por tu futuro. Los estoicos lo veían de otra forma, igual de poderosa. Marco Aurelio escribía que cada mañana debía recordarse a sí mismo. Hoy nace un hombre nuevo si así lo decido. Porque el sabio no espera a que la vida cambie. El sabio aprovecha el amanecer para cambiar él mismo. Los maestros judíos enseñaban algo aún más profundo. Dicen que al despertar el alma regresa afinada, como un instrumento listo para tocar una mejor melodía que ayer, que el sueño limpia la mente, pero la mañana limpia el destino. Y por eso, cuando un sabio abría los ojos al amanecer, hacía tres cosas. Uno, reconocía que hoy es una oportunidad irrepetible, no una copia del día anterior. No una continuación automática, sino una página en blanco donde podía escribir con más intención, más claridad y más verdad. Dos, elegía su actitud antes de que el mundo la eligiera por él. Sabían que quien no define su espíritu al iniciar el día, termina siendo esclavo del ruido, del estrés, de la prisa y de la energía de otros. Un sabio no se despertaba a ver qué pasa. Se despertaba decidiendo qué clase de persona sería hoy. 3. Soltaba lo que no debía entrar en el nuevo día. El rencor de ayer, el error de ayer, la preocupación que no resuelve nada, el miedo heredado de otros, el diálogo interno que envejece el alma. Los sabios enseñaban que nada viejo debe entrar en un día nuevo. Si el amanecer trae luz, tú debes traer intención. Ellos comprendían algo que puede cambiar tu forma de empezar cada día. Cada mañana es un destino nuevo, aunque la geografía sea la misma. La vida no se transforma en grandes saltos, se transforma en amaneceres bien usados. Cuando despiertas con más conciencia que ayer, más disciplina que ayer, más gratitud que ayer, más propósito que ayer, entonces, sin darte cuenta, la vida comienza a tomar una forma diferente. Porque los nuevos destinos no comienzan con grandes decisiones, comienzan con pequeñas decisiones hechas al amanecer. Así pensaban los antiguos, así creaban fuerza interna, así construían claridad, y así convertían un simple día en un día que valía la pena vivir. La disciplina interior es la base de todo dominio externo. Salomón, Marco Aurelio y los sabios judíos coincidieron en una verdad que sigue siendo incómoda para la mayoría. No puedes gobernar nada en la vida si primero no gobiernas tu interior. La disciplina interior fue considerada por los antiguos como la raíz de toda grandeza, el principio que separaba al sabio del necio, al líder del hombre común, al espíritu fuerte del espíritu frágil.
Para ellos, la disciplina no era un acto rígido ni una imposición externa. Era el arte supremo de gobernarse a sí mismo. Quien conquistaba su interior podía conquistar cualquier circunstancia. Quien no podía se convertía en esclavo de sus impulsos, de sus emociones, de sus deseos y de su entorno. Marco Aurelio, emperador de Roma, responsable de millones de vidas, escribía cada amanecer y cada noche para recordarse una sola cosa: gobierna primero tu mente. Ella da forma al mundo que ves. Él sabía que la disciplina no era un castigo, sino un escudo contra la confusión. Sabía que si no era dueño de sus reacciones, no sería dueño de Roma, y por eso se entrenaba, no para ser perfecto, sino para ser inquebrantable. Los sabios judíos hablaban de la disciplina como yetzer, el dominio del impulso. Enseñaban que dentro de cada persona existen dos fuerzas, una que eleva y otra que arrastra. No ganaba la más fuerte, sino la más entrenada. Por eso repetían: la ciudad sin murallas es el hombre sin disciplina. Cualquiera puede entrar y destruirlo. Una persona indisciplinada vive expuesta. Cualquier emoción la derrumba. Cualquier crítica la hiere. Cualquier deseo la gobierna. Salomón, considerado el más sabio de su tiempo, lo resumía con una frase que atraviesa siglos: quien domina su espíritu es más grande que quien conquista una ciudad. ¿Por qué? Porque conquistar una ciudad depende de ejércitos, pero conquistarse a sí mismo depende de valentía, sinceridad, constancia y sabiduría. Y es aquí donde la lección se vuelve profunda. La disciplina interior no se trata de hacer esfuerzos extremos ni de vivir con rigidez. Se trata de pequeñas victorias diarias, de elegir conciencia antes que impulso, orden antes que caos, propósito antes que placer momentáneo. Los sabios lo explicaban así: domina tu lengua, porque una palabra dicha sin control puede destruir relaciones. Domina tus emociones, porque la ira y el miedo ciegan más que la oscuridad. Domina tu atención, porque lo que miras constantemente moldea tu alma. Domina tu tiempo, porque lo que no se organiza se pierde. Domina tus hábitos, porque ellos construyen o destruyen tu destino. Y esta disciplina no era vista como una carga, sino como un camino hacia la libertad auténtica. El hombre indisciplinado cree que es libre, pero depende de sus caprichos. El disciplinado sabe que es libre porque no depende de nada interno que lo esclavice. Marco Aurelio podía perder batallas, pero jamás perdía su centro. Salomón podía enfrentar decisiones imposibles, pero jamás sacrificaba su claridad interior. Los sabios judíos podían atravesar exilios, adversidades y desafíos, pero mantenían firme el espíritu. Todos ellos vivieron bajo un principio común: si tu mente está ordenada, todo lo demás encuentra su lugar. Si tu mente está en caos, ningún éxito te traerá paz. La disciplina interior es el cimiento de la mente inquebrantable. Te da foco cuando el mundo te distrae. Te da calma cuando la vida se vuelve incierta. Te da fortaleza cuando las emociones intentan gobernarte. Te da propósito cuando los demás viven sin dirección. Los sabios no buscaban ser perfectos, buscaban ser conscientes. Y esa conciencia repetida cada día se convertía en disciplina. Y esa disciplina, con el tiempo, se convertía en verdadera libertad. Porque al final, la lección más profunda es esta: la disciplina interior no es una obligación, es una forma de cuidar tu alma. Una mente sin disciplina es vulnerable. Una mente disciplinada es inquebrantable. El verdadero poder es dominio interior, no control externo. Los sabios antiguos no veían el poder como lo ve la mayoría hoy. Para muchos, poder es tener dinero, influencia, seguidores, fuerza o autoridad. Para ellos el poder real era mucho más silencioso: dominarse a uno mismo. Salomón lo expresó de manera contundente: el hombre que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. En una época donde conquistar ciudades era la prueba máxima de fuerza, él dijo: la verdadera victoria no está afuera, está adentro. Marco Aurelio, emperador de Roma, podía ordenar ejércitos, dirigir legiones y mover el destino de miles de personas. Pero en sus escritos personales repetía una y otra vez:
Tu poder está en tu respuesta, no en los hechos. Sabía que no podía evitar enfermedades, traiciones o pérdidas, pero sí podía decidir cómo enfrentar cada una de ellas. Los sabios judíos también enseñaban que el héroe no era el que vencía enemigos externos, sino el que vencía su propio impulso. El fuerte, decían, no es el que domina una ciudad, sino el que domina su ira. Todos ellos apuntaban a lo mismo. Una mente inquebrantable se construye cuando dejas de obsesionarte con controlar el mundo y empiezas a entrenarte para gobernarte a ti mismo. El que intenta controlar todo lo externo vive agotado, frustrado, irritado. Se enfurece cuando la gente no actúa como él quiere, cuando los resultados no llegan al ritmo que espera, cuando la vida no sigue su guión. Esa persona puede parecer fuerte hacia afuera, pero por dentro vive en guerra constante. En cambio, el que ha aprendido dominio interior no permite que cualquier provocación le robe la paz. Decide sus palabras en lugar de soltarlas sin medir. Elige sus batallas en vez de pelear todas. Acepta lo que no depende de él, sin caer en resignación. Se corrige antes de culpar a todos los demás. La mente inquebrantable no es la que lo controla todo. Es la que se controla incluso cuando no controla nada. Los sabios te dirían hoy, no siempre podrás controlar lo que otros hacen, pero siempre podrás controlar qué haces tú con eso. No siempre podrás evitar el problema, pero siempre podrás decidir si el problema te rompe o te entrena. No siempre podrás detener una decepción, pero sí puedes elegir si esa decepción se convierte en resentimiento o en sabiduría. Marco Aurelio se preguntaba a sí mismo, frente a cada desafío, ¿es esto algo que depende de mí o no? Si no dependía de él, lo aceptaba y ajustaba su actitud. Si dependía de él, actuaba con firmeza, pero sin pérdida de energía en el drama. Los sabios judíos enseñaban a hacer algo similar, examinar el corazón antes de reaccionar. Preguntarse, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Desde el miedo, el ego, la ira, o desde la integridad, la justicia y la verdad? La mente inquebrantable es la que se acostumbra a esa pregunta, la que, en lugar de reaccionar, hace una pausa interna y elige una respuesta que esté alineada con su propósito y no con su herida. Dominarte a ti mismo no significa que nunca te equivocarás. Significa que cada vez te recuperarás más rápido, que cada vez tendrás menos episodios de descontrol, menos palabras de las que arrepentirte, menos decisiones tomadas en estado de tormenta. Ese es el poder que Salomón, Marco Aurelio y los sabios judíos querían que entendieras. El poder de ser tu propio gobernante. Porque cuando aprendes a gobernarte, aunque el mundo se mueva, tú no te derrumbas. Y esa es la esencia de una mente inquebrantable. La mente inquebrantable comienza con lo que permites entrar antes de hablar de fuerza interior, disciplina o propósito. Los sabios antiguos empezaban por algo mucho más profundo. ¿Qué estás dejando entrar en tu mente y en tu corazón? Salomón, considerado el hombre más sabio de su época, lo dijo sin rodeos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para él, el corazón no era solo emoción, era el centro espiritual, desde donde nacen tus pensamientos, decisiones y caminos. Marco Aurelio, siglos después, escribió algo muy parecido en su diario. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Un emperador, rodeado de guerra, política, traiciones e incertidumbre, entendía que su verdadero campo de batalla no era el imperio, era su mente. Y los sabios judíos hablaban de algo llamado musar, disciplina del alma. Ellos enseñaban que la mente es como una casa. Si dejas la puerta abierta a cualquier pensamiento, la paz será la primera en marcharse. Todos, desde distintos tiempos y culturas, coincidían en lo mismo. Tu mente es un espacio sagrado. Lo que toleras ahí se convierte en tu vida. La mente inquebrantable no se construye a base de frases bonitas, sino a base de filtros internos. No se trata de negar la realidad, sino de elegir qué permites que eche raíces dentro de ti. Hay pensamientos que llegan como visitantes y pensamientos que tú conviertes en residentes. Los primeros aparecen, los segundos se quedan porque tú les has dado cama, comida y atención. Los sabios te dirían hoy,
No puedes impedir que un pensamiento oscuro toque a tu puerta, pero sí puedes decidir no invitarlo a cenar. La mente se rompe cuando repites una y otra vez los mismos miedos. Te alimentas constantemente de comparación. Consumes solo ruido, controversia y negatividad. Te hablas a ti mismo como enemigo y no como guía. Permites que la opinión ajena tenga más peso que tu propia conciencia. La mente se fortalece cuando eliges con intención lo que ves, escuchas y repites. Te hablas con firmeza, pero también con respeto. Entrenas tu enfoque para mirar lo que puedes construir. Te rodeas de voces que te corrigen, pero no te destruyen. Mantienes espacio interno para el silencio y la reflexión. Salomón observó que el necio se expone a cualquier influencia, mientras que el sabio selecciona sus fuentes. Los sabios judíos decían: eres lo que escuchas con atención. Y Marco Aurelio, agotado por el peso del mundo, se daba cada noche un momento para escribir, ordenar sus ideas y separar lo que venía de la verdad de lo que venía del miedo. La mente inquebrantable no es una mente perfecta, ni una mente que nunca duda, ni una mente que nunca se equivoca. Es una mente que sabe vigilar la puerta, una mente que poco a poco aprende a decir: este pensamiento no me lleva a la vida que quiero, no merece más de mi energía. La mente inquebrantable se construye así: un pensamiento sano elegido, un pensamiento destructivo descartado, una idea alineada con tu propósito reforzada, una idea que va contra tu esencia dejada ir. No puedes controlar todo lo que el mundo te envía, pero sí puedes decidir qué te quedas. Y esa es la primera piedra del camino hacia la mente inquebrantable. Aprender a ser guardián de tu mundo interior. Domina tu energía interior, o el mundo la dominará por ti. Si hay una enseñanza que une a Salomón, a Marco Aurelio y a los sabios judíos, es esta: tu energía interior es tu recurso más sagrado, y también el más frágil si no lo sabes proteger. Salomón lo explicaba de forma directa: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No hablaba del corazón emocional, sino de la energía vital, ese fuego interno que sostiene tu voluntad, tu claridad y tu capacidad de actuar con intención. Perder esa energía es perderlo todo: foco, propósito, paz. Los sabios judíos llamaban a esta energía nefesh, la fuerza íntima que mantiene al ser humano conectado con su propósito. Decían que el nefesh podía fortalecerse, pero también podía agotarse cuando lo entregas a las personas equivocadas, a los problemas innecesarios o a los pensamientos que consumen, más de lo que aportan. Marco Aurelio, desde su posición como emperador, escribió una de las reflexiones más reveladoras sobre este tema. La mente se vuelve imparable cuando no permite que lo externo robe su energía. Él entendía mejor que nadie que el mundo siempre intenta empujarte hacia el caos. Desafíos, opiniones ajenas, dramas, urgencias inventadas, expectativas sociales. Si tú no gobiernas tu energía, el mundo la gastará por ti. Los maestros del desierto enseñaban una metáfora poderosa. Decían que el alma es como una lámpara de aceite. No importa cuán fuerte sea la llama, si no cuidas el aceite, la luz se apagará. Y el aceite de esa lámpara es tu energía interior. Cuando discutes por cosas pequeñas, cuando absorbes problemas que no son tuyos, cuando permites que personas negativas entren en tu vida, cuando intentas controlar lo que no depende de ti, estás derramando aceite sin darte cuenta. Estás debilitando tu energía sagrada. Pero cuando cuidas tu energía, cuando la diriges solo a lo esencial, cuando aprendes a decir no, cuando eliges silencio antes que conflicto, cuando escuchas tu intuición más que tus impulsos, entonces tu luz crece, tu claridad aumenta y tu espíritu se vuelve verdaderamente inquebrantable. Salomón advertía algo impresionante: una ciudad sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Porque quien no protege su energía se vuelve vulnerable a todo, a la crítica, al miedo, al estrés, a la manipulación emocional, a la ansiedad, a la culpa, a la prisa. Pero quien levanta murallas internas, murallas de claridad, de límites, de conciencia, se vuelve inexpugnable, no frío, no distante, sino firme. Los sabios judíos enseñaban que cada día trae consigo una pregunta.
¿En qué vas a gastar tu alma hoy? Porque lo que alimentas se fortalece, pero lo que desgastas se debilita. Cuando gastas energía en odio, se fortalece el odio. Cuando gastas energía en preocupación, se fortalece la preocupación. Cuando gastas energía en compararte, se fortalece la inseguridad. Pero cuando gastas energía en crecer, creces. Cuando gastas energía en agradecer, floreces. Cuando gastas energía en aprender, te vuelves más sabio. Marco Aurelio, agotado por guerras, traiciones y responsabilidades, escribió una frase que resume toda esta lección. Tu fuerza está en que nadie puede obligarte a gastar tu mente en lo que no elijas. Tu energía interior es tu territorio más valioso. Cuídala como un rey cuida su tesoro. Protégela como un guerrero protege su fortaleza. Adminístrala como un sabio administra su tiempo. Cuando aprendes a hacerlo, algo extraordinario ocurre. Dejas de sentirte arrastrado por el mundo y comienzas a dirigirlo desde tu interior. Tu mente ya no reacciona, decide. Tu alma ya no se fragmenta, se concentra. Tu vida ya no se dispersa, se alinea. Esa es la marca de una mente inquebrantable. Y es exactamente lo que los grandes sabios querían que descubrieras. Ordena tus pensamientos antes de ordenar tu día. Los sabios antiguos sabían que la mañana no empieza cuando abres los ojos, sino cuando decides qué vas a pensar. Ellos comprendían que la mente es como un río. Si lo dejas correr sin guía desde el amanecer, terminará arrastrándote hacia preocupaciones, miedos y cargas que ni siquiera te pertenecen. Por eso enseñaban que el primer acto del día no debía ser levantarse apresurado, ni correr a cumplir obligaciones, ni permitir que el mundo entrara primero. El primer acto debía ser poner orden dentro de uno mismo. Marco Aurelio, uno de los hombres con más responsabilidades en la historia, comenzaba cada mañana recordándose: hoy me encontraré con dificultades, pero ninguna podrá dañarme si gobierno mi mente. Con esa frase, evitaba que los problemas decidieran por él cómo iba a sentirse. Porque el sabio entiende que no controlas lo que el día traerá, pero sí controlas la forma en que eliges entrar en él. Los maestros judíos enseñaban una práctica llamada Hashbon Nefesh, que significa hacer un balance del alma. Cada mañana revisaban su interior con una sola pregunta: ¿desde qué pensamiento quiero vivir hoy? No desde la prisa, no desde el miedo, no desde la culpa, no desde el enojo, sino desde claridad, propósito y fortaleza. Los maestros orientales, por su parte, comparaban la mente con un cuarto oscuro. Decían que si no enciendes la luz al amanecer, pasarás el resto del día golpeándote con tus propios pensamientos. La luz que ellos encendían no era física, era una intención, una dirección interna, un recordatorio de poder. Hoy elegiré mis pensamientos antes de que ellos me elijan a mí. El sabio sabía que la mente sin guía repite automáticamente lo viejo. Viejas preocupaciones, viejos hábitos, viejas heridas, viejos temores. Pero cuando la guías al despertar, le dices a tu alma: hoy no viviré en automático. Hoy viviré con conciencia. Ordenar tus pensamientos por la mañana significa 3 cosas. 1. Elegir lo que merece tu enfoque. No todo pensamiento merece tu atención. No toda preocupación es real. No todo escenario merece ser imaginado. Cuando eliges hacia dónde mirar, moldeas tu día entero. Un pensamiento claro es una brújula. Un pensamiento caótico es una tormenta. 2. Recordar lo que está en tus manos. Los sabios repetían siempre esta distinción: lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Cada mañana recuérdalo. Te ahorrarás desgaste emocional que nunca debiste cargar. Te liberarás de batallas internas que no te pertenecen. Te enfocarás en lo que sí puedes transformar. 3. Actuar desde intención, no desde impulso. Cuando el día comienza sin orden interior, reaccionas. Cuando el día comienza con claridad interior, respondes. La diferencia entre reaccionar y responder es la diferencia entre un día perdido y un día valioso. Ordenar tus pensamientos al amanecer es un acto de liderazgo personal. Es mirar tu interior y decir: no voy a permitir que este día me gobierne. Yo voy a gobernar mi día, porque la verdad profunda es esta:
Quien gobierna su mente en la mañana, gobierna su vida entera. El día todavía no ha tomado forma. Tú puedes darle forma. Empieza adentro. Empieza en silencio. Empieza ordenando tu mundo interior. Y verás cómo el mundo exterior comienza a organizarse solo. Ordena tu mente antes de ordenar tu día. Los sabios antiguos comenzaban cada mañana con un principio que hoy muchos han olvidado. No puedes tener un buen día si tienes una mente desordenada. Ellos sabían que la primera batalla del día no ocurre afuera, ocurre dentro de ti. Antes de hablar, antes de trabajar, antes de reaccionar al mundo, dedicaban un instante a poner cada pensamiento en su lugar. Marco Aurelio escribía al amanecer para aclarar su mente. No buscaba inspiración, buscaba dirección, y lo hacía porque comprendía que la mente sin rumbo crea un día sin propósito. Los sabios judíos practicaban algo llamado kavaná, la intención consciente. No empezaban el día como quien cae al agua sin saber nadar. Empezaban el día eligiendo el espíritu con el que lo iban a vivir. Los maestros del desierto lo llamaban la preparación del alma. Decían que un día sin preparación es como un viaje sin mapa. Terminas moviéndote, sí, pero sin saber hacia dónde. Esta meditación es tu recordatorio de que no estás obligado a entrar en el día corriendo. Puedes entrar en él con claridad. Pregúntate al despertar: ¿qué merece hoy mi energía? ¿Qué debo soltar para avanzar sin peso? ¿Qué actitud quiero que guíe mis palabras? ¿Qué intención quiero llevar a cada decisión? La mente se desordena cuando vive para reaccionar. Se ordena cuando vive para dirigir. Cuando decides tu actitud por la mañana, es más difícil que el mundo decida por ti. Cuando eliges tu enfoque, es más difícil que otros te lo roben. Cuando estableces intención, todo adquiere sentido. Los sabios entendían algo revolucionario. No se necesita controlar el día entero, solo controlar el comienzo, porque un inicio fuerte crea un espíritu firme, y un espíritu firme puede sostener cualquier tormenta. Ordena tu mente, y el día se ordenará a tu alrededor. Hoy comienza un nuevo capítulo. Escribe con intención lo que quieres vivir. Los sabios antiguos sabían que cada amanecer era un renacimiento. No necesitabas cambiar de año, de trabajo o de ciudad para empezar de nuevo. Bastaba abrir los ojos y darte cuenta de que la vida te entregó un día intacto, sin errores, sin manchas, sin expectativas ajenas. Un día que todavía no tiene tu miedo, todavía no tiene tus dudas, todavía no tiene tus recuerdos limitantes, a menos que tú decidas cargarlos contigo otra vez. Ellos decían que cada mañana Dios, la vida o la naturaleza, como tú quieras nombrarlo, te entrega una hoja en blanco. Y esa hoja no te juzga, no te exige, no te reprocha lo de ayer. Solo te permite escribir de nuevo. Los sabios enseñaban que la mayoría vive como si este día fuera una réplica del anterior. Pero la verdad es que cada día es una oportunidad completamente nueva. Y solo quienes lo entienden, cambian. Salomón decía que el sabio contempla sus caminos. Marco Aurelio escribía cada mañana, recordándose quién quería ser antes de enfrentarse al mundo. Los sabios judíos enseñaban que cada amanecer es misericordia renovada, porque ellos sabían algo profundo. El día no determina tu actitud determina tu día. El mundo no escribe tu historia, tú escribes tu respuesta al mundo. No eres rehén del pasado, eres autor del presente. Por eso esta última meditación es una invitación simple pero poderosa. Antes de moverte, de hablar, de decidir, pregúntate: ¿qué quiero sembrar hoy? Paciencia, compasión, enfoque, disciplina, sabiduría, calma. Nada de eso nace solo, pero todo puede nacer si tú lo decides al comenzar el día. Hoy empieza un nuevo capítulo. No permitas que lo escriban el miedo, la prisa o el ruido. Escríbelo tú, con intención, con claridad y con una mente renovada. Porque como repetían los sabios del desierto, el amanecer no transforma tu vida, pero transforma tu capacidad de transformarla. Y esa es la verdadera bendición de la mañana. Una oportunidad para corregir, para crecer, para elegir y para volver a ti. Hoy tienes una hoja en blanco. Haz que valga la pena. La presencia es un regalo que cambia tu mañana.
Los sabios antiguos entendían algo que nuestra era distraída ha olvidado. La vida no ocurre en el pasado ni en el futuro. Ocurre aquí, en este pequeño instante donde respiras, piensas, eliges y avanzas. Para Salomón, la presencia era una forma de sabiduría práctica. Él decía que cada día trae su propio afán, recordándonos que la mente que se dispersa en mil direcciones pierde la claridad para enfrentar lo que tiene delante. Los estoicos enseñaban lo mismo desde otro ángulo. Marco Aurelio escribía al amanecer: no dejes que tu mente divague en todo lo que podría pasar. Enfócate en lo que sucede ahora, porque el ahora es suficiente. Y los maestros del desierto afirmaban que la presencia es un acto espiritual, una forma de honrar la vida, un modo de decir con el alma: estoy aquí, sin pasado que me arrastre, sin futuro que me angustie, solo aquí. La presencia calma, la presencia ordena, la presencia devuelve poder. Porque cuando no estás presente, tu mente se quiebra en pedazos. Parte de ti vive arrepentida mirando hacia atrás. Parte de ti vive ansiosa, adivinando lo que viene. Y solo una mínima parte vive donde realmente puede actuar, en el ahora. Pero cuando eres plenamente consciente del momento en el que estás, descubres tres cosas profundas. 1. El ruido se apaga. La mayoría del sufrimiento es ruido mental acerca de lo que ya pasó o aún no ocurre. Cuando vuelves al presente, ese ruido pierde fuerza. La mente encuentra descanso. 2. Las emociones se calman. La ira necesita pasado. La ansiedad necesita futuro. Ambas pierden poder cuando eliges estar aquí, donde solo existe lo que realmente importa. 3. Vuelves a tener control. No puedes controlar lo que fue. No puedes controlar lo que será. Pero sí puedes controlar este instante, esta decisión, esta palabra, este pensamiento. Eso es presencia, eso es poder interior. Los sabios enseñaban un principio silencioso. La vida siempre responde mejor a quienes están realmente presentes en ella. Porque la presencia te permite ver oportunidades que antes no veías, escuchar ideas que antes ignorabas, sentir claridad donde antes solo había confusión. Los antiguos meditaban al amanecer no para escapar del mundo, sino para entrar por completo en él, con una mente fuerte, alineada y abierta. La presencia es sencilla pero transformadora. No necesitas rituales complejos. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas este instante, este momento que está frente a ti. Y cuando lo abrazas, cuando lo honras, cuando lo habitas completamente, tu mañana se convierte en un lugar de poder, no de prisa. En un espacio de claridad, no de confusión. En un camino real, no imaginario. Porque la presencia, decían los sabios, es la puerta por la que entra la sabiduría. Cuida lo que permites entrar en tu mente al despertar. Los sabios antiguos tenían una regla inquebrantable. La primera semilla del día determina la cosecha de tus pensamientos. Sabían que la mente al amanecer es como un terreno suave, limpio, sin huellas. Y precisamente por eso es vulnerable a lo primero que dejas entrar. Por eso Marco Aurelio evitaba comenzar el día hablando con personas negativas. Por eso Salomón advertía que, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque lo que entra primero suele quedarse más tiempo del que imaginas. Al despertar, tu espíritu aún está entre dos mundos, el silencio de la noche y el ruido de la vida. Y en ese puente delicado cualquier estímulo, una noticia, un mensaje, un recuerdo, un pensamiento oscuro, una preocupación, puede marcar el tono emocional de toda la jornada. Los sabios lo sabían. Por eso escogían con precisión quirúrgica, que era lo primero que alimentaba su mente. No abrían la puerta del día a la prisa. No abrían la puerta del día al miedo. No abrían la puerta del día a los problemas de otros. No abrían la puerta del día a la comparación o la ansiedad. Ellos elegían una frase de sabiduría, de una reflexión, un propósito, un pensamiento claro, una gratitud, un recordatorio de quién querían ser. Sabían que lo primero que piensas por la mañana se convierte en la brújula del día. Si lo primero es caos, buscas caos. Si lo primero es prisa, corres sin pensar. Si lo primero es preocupación, todo parece amenaza.
Si lo primero es comparación, nada te basta. Pero si lo primero es sabiduría, tu día se ordena, tu mente se calma, tu espíritu se fortalece. Los sabios enseñaban que la mañana no te regala claridad. La construyes tú, con lo que eliges permitir entrar. Por eso hoy esta meditación te recuerda. No abras los ojos hacia el mundo antes de abrir el alma hacia ti mismo. No recibas información que te roba paz antes de recibir pensamientos que te la den. No permitas que la voz del mundo hable más fuerte que tu voz interior. Tú decides qué semilla depositar en tu mente al despertar. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, cambia el rumbo de tu día. Y lentamente, el rumbo de tu vida. Cuando controlas tu primer pensamiento, controlas tu mañana. Y cuando controlas tu mañana, tu vida empieza a tomar forma bajo tu mando. Haz una sola cosa, pero hazla con conciencia absoluta. Los sabios antiguos vivían con una claridad que hoy se ha perdido. El alma se debilita cuando intenta estar en demasiados lugares al mismo tiempo. En un mundo sin tecnología, sin pantallas, sin interrupciones constantes, ellos ya sabían que la dispersión es una forma silenciosa de pobreza interior. Y por eso enseñaban una regla que parecía simple, pero que transformaba la mente. Haz una sola cosa y mientras la haces, que no exista nada más. Marco Aurelio comenzaba ciertas mañanas escribiendo una sola línea, una frase, un recordatorio, un ancla para su día. Eso era su mundo por completo durante esos minutos. No importaba el imperio, las batallas, los mensajeros esperando afuera. Durante ese instante, su atención era absoluta. Los maestros judíos llamaban a esto Kavaná, la intención pura, la concentración total del corazón en un acto. Decían que una acción pequeña hecha con total conciencia vale más que 100 actos mecánicos. Los sabios orientales lo confirmaban con otra imagen. Si el arquero mira 10 blancos, no acierta ninguno. Y eso es exactamente lo que nos ocurre cuando empezamos el día con prisa, saltando de una cosa a otra, revisando el teléfono mientras pensamos en el trabajo, preocupándonos por el trabajo mientras desayunamos, comiendo mientras pensamos en problemas, viviendo sin realmente estar en el momento que vivimos. La mente se fragmenta, el espíritu se agota, y lo que podría ser un día poderoso se convierte en un día difuso. Los sabios sabían que la presencia es una forma de poder. Cuando haces una sola cosa, tu mente se fortalece, tu claridad aumenta, tu espíritu se ordena, tu día toma dirección. Ellos enseñaban que la dispersión es un enemigo invisible. No destruye de golpe, destruye gota a gota, robándote la energía sin que te des cuenta. Por eso, esta meditación es un recordatorio profundo. Empieza tu mañana con una sola acción consciente, no importa cuál sea. Tomar agua lentamente, acomodar tu espacio, leer una frase, respirar, mirar el cielo unos segundos, anotar una intención. Lo importante no es la acción, es el modo en que la realizas. Hazla como si el mundo tuviera pausado, como si ese instante fuera sagrado, como si la vida entera estuviera contenida en ese pequeño acto. Porque los sabios tenían un secreto que casi nadie entendió. La manera en que comienzas una cosa determina la manera en que vivirás todas las demás. Si empiezas tu día disperso, vives disperso. Si empiezas tu día consciente, vives con propósito. Si empiezas tu día presente, el resto del día se vuelve más sencillo, más claro, más ligero. Esta es la enseñanza silenciosa de la mañana. La atención es la raíz de la paz. La presencia es la raíz del poder. Y todo comienza con una sola cosa bien hecha. Gracias por acompañarme esta noche. Permite que estas enseñanzas sigan trabajando dentro de ti mientras descansas. Suelta lo que ya no necesitas. Respira profundo y entrégate a la calma que mereces. Que duermas en paz y despiertes con una mente más ligera, más clara y más fuerte. Nos encontramos en la próxima meditación. Buenas noches.